Pues bienvenidos a la congregación Tiempo de Familia. Como les decía hace un momento, hay una palabra preparada para tu corazón que es consistente como el alimento físico para darte fuerzas y sabiduría mientras nos conducimos en este planeta y el Señor Jesús regresa. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor Jesús regrese? Pues un día el Señor Jesús va a regresar. Mientras tanto, Él a través de su palabra puede guiarnos mientras estemos aquí. Amén. Quiero invitarte para que vayas a Marcos en el capítulo 7, en el versículo 31. Vamos a ver una historia donde Jesús hace un milagro. Posteriormente en el capítulo 8 y en el versículo 22. De forma extraordinaria. Jesús hace muchos milagros de forma sobrenatural y Marcos en el Evangelio los narra con toda la intención de que conozcamos a Jesús como un Dios sobrenatural, poderoso. En Marcos capítulo 7, en el versículo 31, si recuerdan, la semana pasada vimos el milagro que Jesús hizo en un sordomudo. ¿Cuántos recuerdan? Jesús sanó a un sordomudo, o una persona que tenía un problema, una deficiencia en el habla. También vimos que las personas fueron quienes llevaron a ese sordomudo donde Jesús estaba. Y aprendimos de ellas que como iglesia así debemos de ser. Invitar a alguien para que vaya a Jesús aprovechando los problemas, las enfermedades o las circunstancias difíciles. Amén. ¿Cuántos recuerdan eso? En el versículo 33 del capítulo 7 dice: Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Solamente quiero leer esa parte del capítulo 7. El versículo 33 señala que en esa ocasión al sordomudo, cuando lo va a sanar, después de que lo recibe de quienes lo motivaron para que llegara a Jesús, lo pone aparte de la aldea. Tiene un tiempo con él y luego hace ese milagro. Muy bien, eso es el primer milagro del que platicamos la semana pasada. Pero hoy estamos en Marcos capítulo 8 y en el versículo 22, en 5 versículos se narra la sanidad ahora de un ciego en Betsaida. Digo conmigo, Betsaida. Una ciudad de la que Jesús no estaba precisamente orgulloso debido a su poca fe. En fin, dice la Biblia allí en el capítulo 22, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que le tocara. Vamos a poner atención a todo lo que se narra ahí, porque es muy parecido este milagro al anterior. En ambos las personas llevan a los enfermos y de ahí podríamos aprender, pero también le indican a Jesús cómo les gustaría a ellos o cómo piensan que Jesús va a hacer el milagro. Pon las manos, Señor. Seguro que si tú pones las manos sobre ellos, sanan. Así venían. Esta gente tiene fe, invita a los enfermos a Jesús y también le indican a Jesús cómo hacer el milagro. Sin embargo, en el milagro anterior vimos que fue de forma extraordinaria, usando saliva y poniendo sus dedos en los oídos del sordo, y al final de cuentas se impactaron, rompiendo así el esquema tradicional en la mente de cómo Jesús hace las cosas. Y esto nos dice mucho, porque el que la mente se acostumbra, Jesús va a poner las manos sobre la persona y ella va a sanar, quiere decir que estaban viendo a Jesús solamente como el que sana, solamente como el que hace milagros, tal vez como el que rompe los esquemas de las necesidades en la vida de la gente. Pero Jesús quería mucho más que solamente sanar a los enfermos. Amén. ¿Cuántos saben eso? Denle un aplauso a Jesús porque hace milagros. Jesús, te reconocemos porque haces milagros. Nadie hace milagros como tú. Te reconocemos como iglesia eso. Pero queremos conocerte mucho más. Muy bien. Más adelante dice allí que le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Ahora Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos, otra vez usando saliva, pero esta vez escupiendo en los ojos del hombre, y puso sus manos sobre él. En el mismo proceso de la sanidad, le consulta al enfermo para ver cómo va la vista en el progreso.
Y le dice, ¿verdad? ¿Puedes ver algo ahora? La respuesta del ciego es, el hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, no puedo verlas con claridad y parecen árboles que caminan. El ciego yo creo que tenía astigmatismo, no sé, pero cuando no se ve de lejos, sin los lentes, se ve borroso, se ve como siluetas. Y él decía de esta forma, yo los veo como que parecen árboles que caminan. Lo que me quiere decir que este ciego no era ciego de nacimiento, porque si sabía cómo eran los árboles, posiblemente sí veía. Yo he conocido gente que por un accidente, un golpe, etcétera, dejaron de ver o tuvieron o empezaron a tener problemas con su vista. Muy bien, entonces pongamos atención a todo el pasaje porque tiene mucho que exprimirse de ahí para alimentarnos de su palabra. Entonces dice allí, parecen árboles que caminan. Esto nos enseña que Jesús hizo la sanidad de manera progresiva. ¿Será que a Jesús le faltó poder? ¿Será que a Jesús le faltó poder? En otras ocasiones hacía el milagro instantáneamente. Sé sano y ya. O ponía sus manos, levántate y anda y ya. De manera inmediata. Sin embargo, aquí hace una pausa. Y muchos podríamos pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús lo hizo como en dos partes? Continuemos, dice, el hombre ahora miró a su alrededor y dijo, sí veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Las veo como árboles. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos y su vista fue totalmente restaurada. Di conmigo, totalmente. Parcialmente y totalmente. En dos pasos. Al final de cuentas pudo ver. Su vista fue totalmente restaurada y pudo ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Mira este aspecto, ¿verdad? En los dos milagros, Jesús saca a la persona del lugar donde se encuentra, pero aparte camina con ellos, porque este ciego había sido llevado precisamente por sus amigos. Pero Jesús dice, yo también quiero tomarlo de la mano. Y yo quisiera que imaginaras esto. Jesús tomando al enfermo, porque como no puede ver, le va a guiar. ¿Será que Jesús quiere guiarnos? ¿Quiere mostrarnos el camino? ¿No dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida? Entre tantas cosas, Jesús lo lleva aparte porque yo creo que él quería comenzar un proceso de sanidad que lo lleve a una relación personal con la persona de Jesucristo. Relación personal con la persona de Jesucristo va mucho más allá que solamente poner las manos, que sane el enfermo y que se vaya para que esté bien. ¿Están conmigo? Pues todo eso nos está narrando aquí Marcos en este proceso de restauración, ahora en este ciego que Jesús hace y al final de cuentas puede ver. Quiero mencionar algunas características de los dos milagros. El que mencionamos en Mateo 7:31 del sordomudo y en este caso del ciego. Primero, este milagro se parece mucho, dijimos en varios aspectos. La gente los lleva, a los dos los lleva. Luego Jesús los saca, a los dos los saca. Y luego usa saliva en los dos. Así es que hay muchas características que tienen parecidas ambos. Otra cosa es que el Señor rechazó las indicaciones de las personas. El poner solamente las manos. Quisiera que imaginaras un poquito el corazón de Jesús. Cuando todos vienen y le piden favores. Señor, sana a mi hijo, sana a mi enfermo, libera a mi pariente. Pero después de eso, o cuando hace milagros de multiplicación y comida, la gente vuelve a su vida secular. Y Jesús dice, ¿cómo quisiera tener yo una relación personal con estas personas? Y aprovechar la necesidad para darse a conocer como Dios. Porque precisamente ese fue el problema, que no le pudieron conocer a Jesús como Dios. Sí como profeta, sí como un hombre que hace milagros, como que tiene poder. Incluso lo confundieron con Juan el Bautista.
cuando él preguntaba, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y este es el contexto en el que se encuentra este pasaje. Un contexto donde la gente e incluso los discípulos que salieron regañados en esa ocasión no conocían a Jesús realmente. Porque él les preguntó posteriormente, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, que eres un profeta. Y Jesús después preguntó, ¿y ustedes? Ustedes mis discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿O qué dicen? Miren esta parte donde Dios está trabajando con la gente para ir más allá de solamente su poder sobrenatural. Algo que impactó mi vida cuando yo conocí al Espíritu Santo, quien es el que activa el poder de Jesús en la vida de una persona para hacer milagros y todo, es el poder de Dios. Porque mucha gente lo que necesita es el poder sobrenatural de Dios en su vida para que sea transformada, para que restaure su familia, su matrimonio, para que le abra una puerta gigante, para que lo saque de la cárcel, para que si está enfermo de cáncer lo sane, etc. Necesitamos esos milagros. Pero Jesús, sabiendo eso, Él no solamente nos dice que vino a hacer milagros, vino a salvarnos. Y Él es el Señor y Dios. Y cuando Él dijo eso de sí mismo, dijeron que tenía un espíritu y que los milagros que Él hacía eran el resultado del poder de Belcebú. ¿Se imaginan el concepto que tenían de Jesús? Un hombre más, un profeta más. Es más, se me hace que ni es de Dios porque hace milagros en el día de descanso. Religión en la mente. Los fariseos en el capítulo 9 de Juan, cuando él había sanado a un ciego de nacimiento. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Ahorita vamos a ir para allá. Continuemos con estas características de estos dos milagros, para asimilar la esencia de la palabra de Dios y esta sea nuestro alimento el día de hoy. Amén. Entonces, en los dos milagros usa la saliva para el proceso de la sanidad. Y en la semana pasada yo explicaba que ya que Jesús no había muerto y su sangre no había sido derramada, en cierta forma todavía estaban en los últimos lineamientos de la ley. ¿Cómo entonces aplicar el ADN de Jesucristo en la vida de una persona para que se rompa el esquema de su vida tradicional o de lo que haya heredado de sus padres? Sean enfermedades o problemas o pecados o espíritus. ¿Cómo? Jesús estaba a punto de morir, pero todavía no había muerto. Y yo pienso que usó la saliva para transmitir su ADN y cortar esto en la persona, además de sanarlo. Dale un aplauso a Jesús por eso, porque Él aplica el ADN en nuestras vidas para transformarnos. Eso es lo que necesitamos de parte de Jesús. Pero bueno, no voy a regresar a esa historia. Si quieres puedes ver el video, está en la internet. En el punto número 4, un aspecto sumamente importante en los dos enfermos es que los saca, como decía hace un momento, los saca e incluso cuando los sana les dice, ya no regreses por ahí. ¿Será que la gente que estaba ahí afectaba la fe de esta persona? Regresando al proceso de sanidad del ciego, primero le escupe en los ojos, pone sus manos y le pregunta, ¿cómo ves? Y decíamos hace rato, ¿será que Jesús o el poder de Jesús no se desató completamente? ¿O será que Jesús bajó la velocidad del poder de Él para ajustarlo al nivel de la fe del ciego? Eso podría explicarnos por qué muchas cosas no suceden en nuestra vida, incluso con el poder de Dios, por la falta de fe. Después de que había hecho milagros Jesús en unos versículos anteriores, los discípulos estaban preocupados por el pan y acababan de ver un milagro. Y dice él, pues ¿qué? Está tan endurecido el corazón, no recuerdan nada de todo lo que yo hago. Mira cómo aún los discípulos estaban creciendo y aprendiendo a conocer a Jesús como Dios. Cuando caminó sobre el agua dijeron, un fantasma. Pero estaban aprendiendo las cosas sobrenaturales de Jesús. Cuando yo leí ese milagro por primera ocasión dije, ¿por qué Jesús
caminó sobre el agua. ¿Cuál era el propósito? Y ya sabemos la historia de Pedro y todo ese rollo, pero ¿cuál era el fin de presentarse ante ellos? De decir, Marcos dice, yo soy Dios. Nadie detiene las leyes de la naturaleza más que yo, porque yo las establecí y yo las puedo suspender. Gloria a Jesús. Dale un aplauso a Dios por eso, hermano. Que esta revelación llegue a tu mente y a tu corazón. Jesús es el único que puede suspender las leyes de la naturaleza. Puede detener el viento, puede calmar las aguas, puede calmar tus tormentas. Todo eso puede hacer Jesús porque tiene poder y porque es Dios. Amén. Amén. Que esto se incruste en tu corazón para que con el poder desatado de Dios en tu vida hagas milagros para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu entorno como iglesia. Porque se requiere poder de Dios. Pero el Espíritu Santo es más que poder, es más que solo poder, es más que solamente la manifestación de fuego, corriente eléctrica, calor y tantas cosas en las que Él se manifiesta. Pero Él no es eso, Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y como tal, necesitamos tratarlo para poder disfrutar su vida y no solamente su poder. Yo disfruto el poder sobrenatural del Espíritu Santo y le creo todo lo que dice que hace. Pero tengo cuidado de cómo me relaciono con Él. Porque la Biblia me dice, Juan, no contristes del Espíritu Santo que está en ti y que fue puesto, igual para todos, con la imposición de las manos. Niveles de poder. Pero bueno, ese es otro rollo. Vamos a regresar a las características. Y decía hace un momento que el contexto en el que se está narrando esta historia tiene que ver con los problemas de las personas para reconocer a Jesús como más que solamente el profeta, porque ciertamente Jesús era profeta y todo lo que dijo se cumplió. Y su palabra permanece para siempre. Y nadie puede quitarle nada a la palabra de Dios, porque se va a encontrar con problemas, dice la Biblia en Apocalipsis. Que nadie le añada tampoco, por todas las religiones en el mundo que existen y que han cambiado la palabra original de Dios. Y por si alguien se atreve a hacerlo y quitarle para su propia vida, va a sufrir el efecto de eso. En fin, esto es lo que sucedía en aquel tiempo, este contexto. ¿Quién dice la gente que soy yo? Yo creo que esa sería una buena pregunta que hoy podríamos hacernos a nosotros mismos o como iglesia. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Para mí es el que restauró mi matrimonio. Para mí es el que salvó mi vida, el que me sacó de las tinieblas, el que me puso a la luz, el que me justificó delante de Dios, con el que ahora puedo tener una relación y platicar con Él. De sus planes, sus propósitos, le dio sentido a mi vida. Es mi Salvador, pero es el Señor. Es mi Señor, Él manda. Digo, amigo, el Señor manda. El Señor manda. Si cada que vamos a hacer algo nos preguntáramos si Jesús autoriza que hagamos eso, ¿nos detendríamos si Él dice que no? ¿O lo haríamos si dice que sí? El padre le dijo al hijo, no hay otra forma de salvar a la gente, tienes que pasar por la cruz. Y Jesús dijo, no hay otra forma de que yo pueda salvarlos, pero que se libre de mí esta copa de tu ira sobre la gente y yo tenga que sufrir. Y dijo Dios, no hay. Y Jesús dijo, tú eres el Señor, que se haga tu voluntad en mi vida como tú quieres y que se salven, aunque yo tenga que morir. Gloria a Jesús por eso. Dale un aplauso a Jesús porque murió y resucitó y nosotros somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe y somos justificados por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Si tú no conoces a Jesús realmente como Él es, yo quiero decirte en esta mañana o tarde que puedes conocer a Jesús.
puedes conocer a Dios. Cuando Jesús lleva al ciego y en la otra ocasión al sordomudo a un lugar aparte, a solas, eso, hermano, significa que en el proceso de la salvación, di conmigo salvación, proceso de salvación, no proceso de sanidad. Puede Dios o Jesús pasar por la sanidad, pero antes de sanarlo, ¿no te lo imaginas tomado de la mano, guiando al ciego y decirle, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mal con la gente? ¿Cómo te has sentido tartamudo tanto tiempo? ¿Se burlan de ti? En el trabajo donde estoy, una persona muy seria, con la cara siempre así como enojada, pero yo no sabía que era tartamudo. Y cuando yo estaba en una camioneta donde él no estaba y de lejos se veía siempre enojado dando órdenes, uno de allí se burló. Dije yo, ahora entiendo por qué siempre pone su cara dura. Está enojado de tantas ofensas en su vida, de que le arremedan cómo habla. No dice las 3, dice las 3. Y tú lo ves, es un hombre fuerte, bien parecido, más guapo que yo. Está difícil, pero es más guapo. Pero tartamudo. Yo creo que Jesús le dijo, ¿te sientes mal? ¿Has visto cómo hablan o has escuchado cómo hablan los tartamudos? Hay pastores incluso que no pueden hablar bien y tienen que predicar, porque la tartamudez no es un pretexto delante de Dios. Moisés, pues pregúntale a Moisés, quiso ponerla, pero le dijo, ¿quién le dio la lengua al tartamudo? ¿Quién le dio la vista al ciego? Y ya no nos metemos en profundidades porque por esa razón vino Aarón. Pero Aarón no estaba en los planes de Dios, solo Moisés. En fin, regresamos. Yo creo que Jesús se lo llevó aparte porque quería llevarle en ese proceso de sanidad a la salvación de la persona, vida eterna, porque eso es lo que Jesús hizo, venir del cielo para manifestarse como un hombre, sí, dentro de un cuerpo, pero no es un hombre solamente. Él se dijo el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, y Jesús dijo, y Dios dijo, su Padre, este es mi Hijo amado. Jesús dijo, tengo una naturaleza humana que la adquirí aquí en el planeta, para vivir en el planeta, pero yo soy Dios, tengo una naturaleza divina, por eso se las manifiesto con mi cuerpo. No se confundan, les decía a los discípulos. Aprendan, porque cuando yo no esté y regrese al cielo, tú le tienes que enseñar a la gente con el mismo poder que yo lo hago, es decir, Jesús, el Espíritu Santo, hacer tú los milagros con el Espíritu Santo. Porque la gente llegó a pensar, bueno, sí, pues por eso hace los milagros, pues es Dios. Pero Él dijo, ustedes harán los mismos milagros o más que lo que yo he hecho, porque yo voy al Padre. Qué responsabilidad, ¿verdad? La relación que tenemos que adquirir con el Espíritu Santo para hacer las cosas que Jesús hizo y más aún. Porque Jesús estaba limitado en un solo lugar. Pero como iglesia, hoy nos multiplicamos y podemos llegar a cualquier lugar que como iglesia querramos hacer. Amén. Dale un aplauso a Dios por la iglesia de Cristo en el día de hoy. Muy bien. Decía hace rato que Jesús desacelera el poder en la vida del ciego. Es paciente con él. En otra ocasión una persona le preguntó a Jesús, Jesús, tus discípulos no pudieron sacar los demonios de mi hijo. Se quejó. Hasta Jesús se quejaba de los discípulos. Y le dijo, Jesús, ¿tú podrás? Y Jesús se enojó. Porque dijo, poder no me falta. Dijo, ¿tú crees? Más bien, yo puedo. ¿Tú crees? Yo puedo. ¿Tú crees? Porque entonces no, el problema no es mi poder. El problema podría ser tu fe. Pero él dijo, gracias a Dios que aparte de contestón era humilde, porque luego dijo, ayuda mi fe.
¿Verdad que a veces llegamos así a Jesús? Jesús, ni yo creo que me vas a hacer este milagro, pero ¿cómo lo necesito? Y si te aferras ahí y le dices a Dios, Señor, no creo, ya tanto tiempo he vivido así, que la palabra se volvió una estructura en mi mente difícil de creer. Y yo quiero precisamente terminar esto con cómo establecer una relación personal con Jesucristo, porque eso es el cristianismo. El cristianismo no es una iglesia física, no es un templo. El cristianismo es una relación con Dios de manera individual. En el trabajo donde estoy hoy me preguntan, oye, ¿y tú? Eres cristiano. Otro me dijo, ¿de qué religión eres? Para no confundirlo, le digo, sí, soy cristiano. Porque lo que estoy esperando es un momento para decirle a Dios que se manifieste y Él se dé a conocer ahí. Y entonces dejen y despejen sus confusiones de qué es el cristianismo y qué son las religiones. Porque el cristianismo es una relación con Dios que puede manifestar su poder y su voluntad en la tierra y no una religión. Muy bien. Entonces, Jesús hizo ese proceso lentamente para permitir que se disipe las tinieblas y la confusión en la mente de las personas y puedan comprender la verdad de Dios para ser salvos y ellos tener vida eterna. Dios usa su poder, pero con el propósito de salvarlos. Jesús no vino a sacar espíritus y no vino a hacer milagros, aunque hizo milagros y sacó los espíritus. Porque siempre que alguien quiera salvar a una persona, lo más seguro es que va a enfrentar el espíritu de la incredulidad, del temor y de tantas cosas que la gente tiene. Así es que mira cómo tenemos que hacer para compartir la palabra de Dios. Orar que Dios ponga fe en las personas y que disipe todas las tinieblas. La Biblia dice en Efesios que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Dale un aplauso a Dios por eso. Muy bien, terminamos con esto. En el proceso de sanidad quisiera usar un pasaje más del ciego de nacimiento. Sordos, tartamudos, ciegos y ciegos de nacimiento. Ese ciego de nacimiento pensaban que estaba así porque había sido pecador de nacimiento. Los discípulos dijeron, Jesús, ¿quién pecó para que este ciego esté así o haya nacido así? ¿Sus padres o él? Jesús ha de haber dicho, oye, a ver. Si sus padres no pecaron y él pecó como ustedes piensan, ¿a qué horas? ¿Para pecar antes de nacer? ¿En el vientre? Era hasta ilógico lo que estaban preguntando. ¿Amén? ¿Están conmigo? Es decir, estoy en Juan 9, donde hay un ciego que Jesús sana y ese sí era de nacimiento. Y Jesús dice, ese no está porque pecó sus padres, sino para. Jesús enseña cuál es el propósito de por qué algunas circunstancias pueden estar en la vida de una persona. Dice, eso ya no es lo importante. Lo importante es que yo llegué aquí y todo lo que haya pasado en la vida de la gente lo voy a transformar, lo voy a cambiar para que el nombre de Dios sea glorificado en sus vidas. Dale un aplauso a Dios por eso. Así es que cualquier problema o situación o enfermedad que estés viviendo, hermano, aviva tu fe. Porque Dios dice, eso que está pasando solamente va a ser para una bendición. Esa enfermedad que está pasando y que yo voy a sanar, aunque a veces parece lento mi proceso, aunque a veces parece que me falta poder, en realidad yo estoy esperando que tu fe crezca para que tú y yo entremos en una relación poderosa y mi nombre sea glorificado en ti. Y todos los demás sepan que yo soy el Señor. No solamente que soy tu sanador, sino que soy tu Señor, el que manda tu vida, el que gobierna el planeta. Amén. Y en Juan 9, en el versículo 16, quiero mencionar lo que los fariseos creen de Jesús.
cuando Él sana al ciego de nacimiento en el día de reposo. Dijeron los fariseos, este Jesús no viene de Dios. Mira esta parte. Este Jesús, si yo salgo allá afuera y le digo a la gente, ¿en cuál Jesús crees tú? Porque yo tengo un Jesús en el que yo creo. ¿Será el mismo? La gente dice, yo creo en Jesús. Posiblemente tú lo tienes clavado ahí en la cruz, pero Jesús ya bajó de ahí, fue a los infiernos, le quitó el poder al maligno, se lo dio a su iglesia y está en su trono al lado de la diestra del Padre. Ese es el Jesús que yo conozco. Ese es el tuyo. Mi Jesús no está triste, está alegre, no está llorando porque le dolió, ya sufrió. Para que yo no sufra, para que yo sea salvo. Y estoy contento, no estoy triste. La única tristeza que vino a mi vida fue la que trajo el Espíritu Santo para llevarme a Jesús. O sea que lo que tenemos que decirle a la gente, ya no llores a los problemas, ya no llores al que se fue, ya no llores por lo que te hicieron, llórale a Jesús. Y dile, Jesús, ahora entiendo, ahora que me has abierto los ojos, ahora puedo ver como decía este ciego. Yo no entiendo mucho de Biblia, pero solo sé esto, que antes no veía, pero ahora veo. Y ese ciego de nacimiento le predicaba a esos fariseos. Y le dijeron, yo veo que preguntan y preguntan, ¿acaso ustedes quieren también ser discípulos de Jesús? Y lo quitaron. Y quítate tú, ¿qué me vas a enseñar a nosotros? Nosotros somos discípulos de Moisés. Get out here. Ellos en el versículo 16 decían, este Jesús no viene de Dios, porque hace milagros en días de reposo. Rompe nuestras tradiciones, rompe nuestros esquemas. Claro que Jesús rompe los esquemas de la mente. Eso lo hizo cuando le dijeron, pongan las manos. Pongan las manos, no pongo las manos. Escupo. Entre otras cosas, para romper el esquema de la mente, de que yo no vengo a hacer milagros solamente. Soy el Señor. Y mira esta parte, me encanta porque esta parte con el ciego de nacimiento le da chance. Le da chance a que lo desprecien. Le da chance a que lo rechacen. Le da chance a que lo corran de la iglesia. Porque se quedaron los religiosos y salieron los creyentes en Jesús. Pero este no se echó para atrás. Sus padres tuvieron miedo. Dijeron, miren, ya está grandecito, ¿ah? Así es que pregúntenle a él. Puede contestarles, pero en realidad tenían miedo porque sabían que si alguien decía que Jesús es el Mesías, lo iban a expulsar. Miren lo que Jesús quiere revelar realmente, que Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios, es el ungido. Y eso está profetizado y se cumplió. Y él decía, ese soy yo, ese soy yo. En el que ustedes no creen, ese soy yo. Ese soy yo. Y esos fariseos tenían ese concepto de Jesús. ¿Será que nosotros si hubiéramos vivido en ese tiempo, hubiéramos creído? Sí, hermano, porque está Jesús ahí, lo tocábamos. A lo mejor lo tocábamos como la mujer que tenía el flujo de 12 años, ¿no? Lo tocábamos. Pero muchos tocaron a Jesús y solamente esa mujer pudo absorber el poder de Jesús con su fe. Bueno, algo más que dijeron esa gente, los fariseos, para ya terminar. Dice la Biblia en el versículo 16, ¿cómo puede ese simple pecador? Ese es un simple pecador. A Jesús no solo no es Señor, sino un simple pecador, versículo 16, aunque hace señales milagrosas. Hace señales milagrosas, pero es un pecador. Cuando le dijeron cosas más feas, Jesús dijo, tengan cuidado. No vayan a estar blasfemando contra el Espíritu Santo, que es el único pecado imperdonable. Y luego hablamos de ese tema, pero es delicado rechazar y rechazar y rechazar a Jesús. Yo creo que el Espíritu Santo, cuando quiere salvar a alguien, va a una persona, le insiste, le quiere a convertir a Cristo, le quiere instigar a arrepentirse. Pero cuando no quiere, yo creo que el Padre dice, está bien, está bien. Pero yo creo que el Espíritu Santo dice, espérame tantito, déjame intentarlo una vez más. Una vez más.
Pero si lo siguen rechazando, Jesús, el Padre va a retirar el Espíritu Santo. Eso va a pasar cuando termine la era de la gracia y comience la gran tribulación y el rapto, y Jesús venga por segunda ocasión. ¿Estás listo? Digan amén. Ahí otra vez. ¿Estás listo? Entonces, esto es el concepto que tenían. Al final le preguntan al ex ciego, porque ya había sido sanado: ¿qué concepto tienes de Jesús? ¿Quién te sanó? ¿Cómo te sanó? Y ya saben todas las preguntas que le hacían, porque no querían creer. Ya sabían, el ciego ya se los había repetido 1000 veces. Y él dice: qué extraño, en el versículo 35 y 17. Qué extraño que ustedes no saben quién es. Yo tampoco entiendo mucho. Antes no veía y ahora veo. Y dijo él: yo pienso que debe ser un profeta. Mira al ciego, que ya había sido sanado. Mira cómo un milagro solamente no revela a Jesús como persona en alguien, como Dios, como Señor o como Salvador. Dijo: pues debe ser un profeta, porque en esos tiempos los profetas, como Juan el Bautista, hacían milagros. Y mucho más en el Antiguo Testamento. Entonces dijeron: pues ese es un profeta más. Este ciego, no los fariseos, decían: debe ser un profeta. Es lo más que sabía el ciego. Necesitaba venir aquí a Comunidad Tiempo de Familia, ¿verdad? Para aprender algo. Aquí explicamos. Pero la actitud del ciego y su fe le agradaron a Jesús. La actitud y su fe le agradaron a Jesús. De tal manera que después de que lo rechazaron, lo corrieron, lo abandonaron y se quedó solo, incluso sus propios padres dijeron: no, yo no sé nada, ya está grandecito. Jesús lo volvió a ir a buscar. Y le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Al ciego de nacimiento, después de sanarlo y todo eso, le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Para ti que estás de aquel lado, ¿crees en el Hijo del Hombre? Porque hay un pasaje en la Biblia que dice que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en la cruz, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, o fue levantado, para podernos dar vida eterna. Mira por qué le pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre? Por lo que se había dicho que iba a suceder. ¿Y quién era él entonces? Y la actitud del ciego y su fe fue: ¿dónde está? Esta versión dice un poquito diferente, pero la otra versión dice: ¿dónde está para creer, Señor? Yo creo que casi se agacha, porque intuía, se me hace que y dice: Jesús, exactamente, 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 el que te dio la vista. No es cualquier persona. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo creo que Dios te está diciendo eso hoy a ti. Me voy a quitar. No sé si salgo del foco ahí. Pero si yo me quito, ¿podrás ver a Jesús que te está hablando? Voy a regresar. Pero yo no soy. Es el Señor. Ese pasaje dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Es necesario. Jesús dijo: yo tengo que morir y resucitar como está establecido. Termino con esto. ¿Cómo entonces, si Jesús está interesado en tener una relación con una persona en aquel tiempo, físicamente cuando se encontraba, puede tenerla el día de hoy? Amén. En aquel tiempo, la relación que Jesús quería establecer era más que solamente la de hacer un milagro y que se fuera. Quiere una relación personal. Pero estaba físicamente, ya no está. ¿Cómo lo hace ahora? A través de su palabra. A través de su palabra. Por eso usted está escuchando la palabra predicada de Dios.
Porque en el pasaje que Jesús regaña a los discípulos, dice, teniendo oídos no oyen, o ojos y no ven y no entienden, porque su corazón está tan endurecido. A los discípulos, escuchando y viendo a Jesús y no creyendo, y todavía tenían temor de, porque Jesús decía lo de la levadura de los fariseos, pensando que hablaba del pan. Se acababa de hacer un milagro de multiplicación. Entonces, si alguien el día de hoy quiere establecer una relación personal con Jesús, ni viniendo a la iglesia se hace. ¿Cómo se hace, pastor? A través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Qué bueno leer la Biblia, ¿eh? Y si usted dice, ¿dónde dice eso, pastor? En Mateo 7:24 dice, todo aquel que escucha y obedece mi palabra, lo voy a considerar como un hombre sabio, que edifica su casa sobre la roca. Y cuando vengan las tormentas, los problemas, las circunstancias difíciles, su casa, sea su matrimonio, sea su familia, sea sus hijos, sea sus negocios, sea lo que sea, no caerá. Dale un aplauso a Dios por eso. Algo que se necesita entonces, ya que estamos interesados en tener una relación con Jesús, es creer en su palabra. No se puede escuchar la palabra y no creerla. La fe viene por el oír, pero hay que creer. Entonces, si vamos a establecer una relación con la palabra de Dios, en realidad estamos teniendo una relación con la persona de Jesús, porque Juan dijo, el verbo se hizo carne. Como no se entendió la palabra escrita, Jesús dijo, voy a tener que bajar y encarnarme esa palabra para hacerlo y decir, así se hace. Yo soy el ungido de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para hacer esto y esto. Yo soy esa palabra, yo soy. Juan dijo eso en el Evangelio. En el Salmo 115 dice que su palabra es una lámpara. Lámpara es... Ahí van. Lámpara es a mis pies y lumbrera. Como Jesús agarró al ciego y lo llevó aparte y estuvo con él y le mostró el camino. Ahora lo hace a través de su palabra. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Y en Romanos 10:10 dice que es necesario creer con el corazón y confesar con la boca. Crees en tu corazón y activas la palabra de Dios con tu boca. Entonces, resumiendo todo esto en pocas palabras, hay que leer la Biblia, hay que meditar en ella para que baje al corazón y hay que activarla con tu boca. Amén. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Dios te bendiga con su palabra. Amén.